En la línea telefónica se encuentra el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, a quien saludo con mucho gusto. Ciro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ciro, oye, a ver, tengo aquí una nota periodística en donde tú dices que las propuestas de Morena podrían generar un retroceso de 30 años en cuanto a la reforma electoral. ¿Tan drástico es el tema? Mira, lo planteo así. Hace 31 años, en 1988, México vivió la peor crisis política electoral de las últimas décadas, porque tuvimos una elección en la cual ni las instituciones ni las leyes de entonces permitieron procesar la pluralidad política expresada en las urnas. Por eso fue necesario que naciera el Instituto Federal Electoral, que después se volvió autónomo, como una institución especializada a cargo de organizar las elecciones. Tuvo que construir un padrón electoral desde cero, que no estuviera en manos del gobierno. Se crea una estructura permanente de funcionarios que, si están aquí trabajando en el INE y antes en el IFE, quienes están en los estados, en los distritos, no es por compadrazgo, no es por amiguismo, no es por designación de un gobernante, sino porque han ganado concursos públicos de oposición y son evaluados una y otra vez. Es decir, se creó un servicio profesional que tiene estabilidad en el empleo, y esa es la garantía de su independencia. En el INE nuestros trabajadores no están preocupados por quién gane las elecciones. Por eso es que hemos tenido 3 alternancias a la presidencia en lo que va del siglo, y nuestra gente sabe que su misión es hacer bien elecciones, que gane quien gane, seguirán trabajando en su causa, y que no van a necesitar ir a pedir empleo al que resulte ganador de unos comicios. De tal manera que esta ancla de la autonomía del INE, que es la profesionalización, estaría en riesgo de avanzar las propuestas de desaparecer la permanencia de la autoridad electoral y de generar pues solo tareas cada 3 años, lo que implicaría pues irnos al esquema que había justo hace 30 años, cuando tuvimos aquella crisis política. Mucho se ha hecho, mucho se ha avanzado como para retroceder, cuando además las elecciones salieron bien, a diferencia de la inseguridad, que muy bien hay que experimentar otros modelos de asuntos que hemos sido incapaces de resolver, como evitar el deterioro del medio ambiente, mejorar la cohesión social, reducir la pobreza. Si en algo México es un país mucho mejor que era hace 30 años, que es en materia político-electoral, porque hoy sabemos que las elecciones son competidas, que el presidente no designa por dedazo a su sucesor, sino que son los ciudadanos votando en libertad los que definen quién llegará a los cargos de gobierno y a los cargos de representación. Todo esto permite la coexistencia política pacífica y democrática, y me parece que algunas de las propuestas que están queriendo desmantelar un servicio electoral profesional permanente o concentrar atribuciones pasando por encima del federalismo, o incluso comprometiendo la autonomía del INE al querer nombrar a sus cuerpos, a sus consejos locales y de ahí a los consejos distritales, que son los que al final hacen el cómputo de votos y designan a los funcionarios de casilla en cada rincón del país, y eso se partidiza, pues vamos a tener un retroceso de 30 años. Yo creo que ninguna vocación democrática cabría una propuesta de esas características, y me preocupa que esté sobre la mesa. Hemos superado la partidización en la designación de consejeros y funcionarios electorales, Ciro. Mira, los funcionarios electorales llegan aquí por concursos públicos que son probados, no hemos tenido denuncias de ninguna alteración, están siendo transparentes, y así ha funcionado durante décadas, y eso es una garantía de que en el contexto que sea, el INE va a poner casillas como lo hace siempre. Ahora, en lo que hace a los órganos de dirección, el Consejo General, pues el nombramiento necesariamente viene de la Cámara de Diputados, que en efecto es un órgano político. Ahora, el hecho de que tenga que ser una votación calificada y que involucre a distintos actores políticos, pues garantiza
que los propios partidos pongan a gente que sepan pues que ni son sus enemigos ni son sus servidores. Yo así me he definido y así me siento, equidistante de los distintos actores políticos. He tenido diferencias con PRI, PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, según los temas, y yo como autoridad pues voto de acuerdo a mis convicciones, argumento mis votos, mis decisiones, y sé que mi tarea no es estarle haciendo el trabajo a ningún partido, sino ver por la institución y por los procedimientos electorales. Pero sí se han dado casos de designaciones de personajes afines a los partidos. Pueden darse esos casos, sí, pero hay varios, incluso antecesores tuyos. El INE hoy no es un instituto al servicio del partido en el gobierno, no lo fue hace unos meses ni lo fue hace unos años. Es decir, ni el PAN ha controlado al IFE, ni el PRI al INE, y no lo debería de hacer Morena, no porque se trate de Morena. Ningún partido en el gobierno ni opositor debe pretender controlar al instituto. Hoy que hay una mayoría en la Cámara de Diputados, pretender que se nombren los consejos locales del INE y de ahí los consejos distritales, pues es un intento de vulnerar la autonomía que no habíamos visto en las últimas décadas. Por eso llama la atención que hoy estemos discutiendo una reforma electoral que por primera vez en 40 años no es fruto del reclamo de las minorías para ensanchar los espacios democráticos y acotar el poder. Es la primera vez en décadas que la reforma electoral no viene de problemas electorales, porque las elecciones salieron muy bien, aunque todo el mundo supo quién ganó y por cuántos márgenes, en unas elecciones transparentes, reconocidas por tibios y troyanos. Pues no tenemos crisis política, no tenemos una agenda opositora reclamando cambios, sino que es la agenda del poder para fortalecer al poder mismo, y eso es un contrasentido histórico, y por eso hay riesgo de una contrarreforma a la vida democrática. Ciro, ¿qué hay que hacer rápidamente para mejorar el sistema electoral? Se habla de dos grandes temas, ¿no? La credibilidad, es decir, la confianza en las instituciones, y dos, el costo. Seguimos teniendo procesos electorales muy caros. Así es, déjame decirte lo primero que no hay que hacer. No hay que comprometer la autonomía de la autoridad electoral, no hay que acabar con un piso de equidad para que los distintos actores políticos tengan condiciones reales de ganar en las elecciones, si así lo decide la ciudadanía, no hay que comprometer la independencia del padrón electoral, hay que mantenerlo lejos del gobierno. Esa fórmula ha servido en el pasado, debe servir en el presente y en el futuro. ¿Y cómo se puede ahorrar? Pues mira, hoy Lorenzo Córdoba decía en la Cámara de Diputados dos medidas. Una, se puede reducir el financiamiento público local a los partidos de manera muy sencilla por 2.500 millones de pesos, y podemos ir a la urna electrónica que nos ahorraría cada proceso electoral alrededor de 4.500 millones de pesos en trabajo de campo, material y documentación electoral. Ya son 7.000 millones de pesos de ahorro que estamos planteando sobre la mesa sin comprometer la autonomía de la autoridad electoral, sin vulnerar el federalismo y sin poner en riesgo la credibilidad de las elecciones. Pues Ciro, yo te agradezco mucho que nos tomes la llamada para platicar de este tema. Esto apenas comienza, ¿no? No hay todavía una propuesta formal, hay varias propuestas planteadas por diferentes legisladores, y esto tendrá un largo periodo de debate, de discusión, en donde seguramente te estaremos molestando. Con todo gusto, más que poner la carreta delante de los bueyes, primero están los derechos políticos, y si respetando los derechos políticos se pueden hacer recortes, adelante, pero no al revés. Buenísimo, gracias Ciro. Gracias a ti, Primitivo, muy buenas noches.